Seguimos con el tema de cultura, usos y costumbres y hoy vamos a hablar de libros líticos y en especial de la piedra de Anacutá. Dice William Ospina, la sociedad colombiana ha sido incapaz de trazarse un destino propio. Ha oficiado en los altares de varias potencias planetarias. Ha procurado imitar sus culturas y la única cultura en que se ha negado radicalmente a reconocerse es en la suya propia, en la de sus indígenas, de sus negros, de sus mulatajes. William Ospina. La primera pregunta sería, ¿qué son los libros líticos? Corresponden a formas de comunicación escritos en las piedras y dejados en los pueblos originarios con el objeto de preservar el conocimiento para entender el orden del universo y la importancia simbólica y cultural de los lugares sagrados. ¿Qué es la piedra de Anacutá? Yo digo que es el mapa celeste más antiguo conocido que se encuentra al pie del cerro de Quinini en la inspección de Cumaca del municipio de Tibacuy en la provincia de Sumapaz. Decía Fray Pedro Simón en sus noticias historiales, Bochica, les enseñó a hilar el algodón y tejer mantas. Cuando salía de un pueblo les dejaba los telares pintados en alguna piedra lisa y bruñida, como hoy se ve en algunas partes, por si se les olvidaba lo que les enseñaba. En el territorio ancestral muisca hay más de 10.000 piedras con arte rupestre a lo largo de la cuenca del río Funcha, el río Bogotá. Eso dice Guillermo Muñoz, del grupo Hippie, que creo que es una de las personas que más conoce y más ha investigado sobre este tema en el territorio muisca. En el territorio están escritas las leyes y la historia de los pueblos. Todas estas imágenes que estamos viendo aquí de Sutatausa, de Facatativá y de Soacha, tienen que ver con esos libros que dejaron pintados los ancestros. Esto pertenece al tiempo mítico, se dice que Bochica fue quien dejó estos mensajes allí en esos lugares. Vamos a ver qué significa todos esos dibujos. El Mamo Arbovico, en el libro de Mensajes de la Madre Tierra, dice que son mapas de las huellas espirituales y que indican el camino que se debe seguir. Son los libros dejados por los mayores para entender el mensaje de los lugares sagrados. Son mapas que representan el espíritu de los ancestros dejados en las piedras abuelas para recibir grandes mensajes para el mundo. Son mensajes escritos para hacer respetar el lugar sagrado. Esto se olvidó, se han perdido los códigos y ahora la gente está ciega y ya no sabe leer. Y aquí, también del libro de Mensajes de la Madre Tierra, cuando estuvimos con el Mamo Arbovico visitando las piedras del Tunjo en Facatativá, él podía leer estos mensajes y sobre esta piedra específicamente, que él la llamó la piedra de los animales, dice así: sobre esta gran piedra se reunían todos los animales. El dibujo que hay aquí se refiere a los grandes reptiles, sapos, culebras, iguanas y demás animales de monte. Allí se hacían rituales para que no atacaran al hombre. Cuando nos invadieron los conquistadores se dejaron de hacer las ofrendas de pagamentos y por eso estas especies se están extinguiendo. Y en esta otra piedra, también de las piedras del Tunjo en Facatativá, que él la llamó la piedra del frijol, dice: en esta piedra se hacían ofrendas a las 7 estrellas y a las 7 clases de granos de frijol, y los dibujos se refieren al mundo rojo, a las nubes rojas, que son nubes solares al ocultarse el sol, para hacer rituales. Son como seres espirituales donde se realizaban los bautizos de los niños. Sobre Boyacá hay este libro que fue publicado por Elena Pradilla y Germán Villate en el 2010, se llama Pictografías y Mollas del Farfacá. Es uno de los pocos libros que yo conozco sobre pictografías de Boyacá. El río Farfacá está muy cerca de Tunja
Y allí hay infinidad de piedras que tienen toda esta maravilla de mensajes dejados por los ancestros pintados en estas piedras y que han permanecido a lo largo de milenios allí guardados. En el pensamiento indígena, el orden geométrico del territorio está vinculado con la observación y el conocimiento de la astronomía en relación con los lugares sagrados. Hay algunos estudios que hablan de eso, la orientación que tenían estos dibujos en relación con los solsticios, equinoccios, los cuartos solares y los lunisticios. Uno de esos estudios fue hecho por Juan David Morales. Algo de eso aparece en el libro que se publicó con el IDT. Allí aparecen las localizaciones de algunas de estas piedras que tienen esa información. Además están localizadas por el estudio de Álvaro Botiva. Eso lo encuentran ustedes en estos dos libros. Álvaro Botiva, en ese libro de arte rupestre de Cundinamarca, habla de los petroglifos que hay en Albán, que el nombre original es Matima, de Anapoima, de Anolaima, de Apulo, que el nombre original es Lutaima, de Biotá, que el nombre original es Calandaima. Todos estos nombres están sacados del libro del maestro Fonseca Truque. Biotá perfectamente podría ser un nombre muisca. Bojacá, Cachipay, Chía, Chipaque, Cota. El maestro dice que el nombre original de Cota es Sagamanchica. Cucunubá, el Colegio Tequendama, Pacatativá, Guachetá, Huasca, Guatavita, Guayabal de Síquima, La Calera Teusacá, La Mesa La Chini, La Vega Parri, Machetá, Manta, Sunubá, Mesitas, Mosquera Techo, Nemocón, Nilo, su nombre Vaipén, Pandi, San Antonio del Tequendama, su nombre Chipo, San Francisco, Iliatá, Sasaima, Cibaté, Suacha, Suesca, Sutatausa, Tausa, Tena, Tenco, Tibacuy, Tibirita, Tocaima, Tocancipá, Une, Zipaquirá y Zipacón. Infinidad de lugares donde tenemos estas piedras, estos libros líticos, y bueno, yo les llamo libros líticos honrando las palabras que utiliza Ruth Rodríguez Sotomayor. Efectivamente, todos estos son libros, lo han dicho ya los sabedores mayores, los abuelos, los taitas, los mamos. Ellos perfectamente pueden leer todos estos mensajes, pero nosotros hemos perdido esa capacidad. Uno de esos petroglifos que está mencionado en el libro de Álvaro Botiva, que es la imagen que ustedes ven a la derecha, este petroglifo es en Sasaima. Valdría la pena de verdad sentarse en algún momento y ponerse a estudiar y a mirar por qué los ancestros nos dejaron toda esta información. El único estudio que yo conozco en relación con los nombres originales de los territorios, sitios y accidentes geográficos de Colombia es este que publicó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es una lástima que ni siquiera en la portada el Agustín Codazzi le dé el mérito al maestro Guillermo Fonseca Truque, quien fue el que hizo esta exhaustiva y juiciosa investigación, leyendo a los cronistas y tratando de hacer a través de los mapas esos recorridos que ellos hicieron y que contaban allí. Dentro del libro y en la letra más pequeñita aparece el nombre del maestro Guillermo Fonseca Truque. Estos templos naturales con pictografías los encontramos en Suesca y en las piedras del Tunjo. Por su misma formación geológica, estos lugares fueron tomados como lugares sagrados y allí se dejaron pictografías. El de Suesca, hoy aparece por la estatua de la Virgen de los Milagros en las rocas de Suesca. Dice que en este acantilado de arenisca fue donde se empezó la escalada de roca en Colombia. Esta parte de aquí abajo tenía pictografías. Y hasta donde yo sé, eso se lo oí contar a Álvaro Botiva alguna vez, en algún momento
un cura del pueblo de Suezca, decidió que esos dibujos que había ahí tenían que ver con cosas demoníacas y lo pintó de blanco. Esto se lo oí a Álvaro Botiva alguna vez, que lo contaba como una anécdota de las cosas curiosas que pasan en nuestro país, donde en muchos casos no se valora la importancia del patrimonio tan grande que tenemos. Bueno, por no decir, por supuesto, de los grafitis que vemos en muchas de las pictografías del territorio sobre esos mensajes que nos dejaron para entender, bueno, lo que teníamos que entender en su momento. Y creo que el momento es este, en el que, bueno, tantas personas nos estamos interesando en esto y creemos que esto vale la pena conservarse, preservarse, mantenerse, cuidarse, amarse y por supuesto estudiarlo. Y aquí el caso del Cerro de Quinini, en Tibacuy, dentro de ese territorio ancestral muisca, me parece que es digno de ser un capítulo aparte. Un capítulo que abre un espacio importantísimo en la investigación y el significado de todos estos libros, de estos libros líticos, porque todo este territorio se habla de muiscas, de panches, de sutagaos. Cuando nosotros hablamos que el área de Tibacuy hace parte del territorio ancestral muisca, nos estamos remitiendo a la cima de la sabiduría del muisca, al menos 3000 años antes de la conquista, cuyo mensaje está contenido en la lengua la muiscugún. Estas maravillosas imágenes son del maestro Guillermo Fonseca Truque. Yo lo considero como uno de mis primeros maestros después de los Mamos de la Sierra. Y él escribió un libro maravilloso que se llama Los Héroes de la Resistencia, que son todos estos personajes que la historia oficial nunca ha contado, que la historia que conocemos los ha borrado de nuestra memoria y que bueno, él poco a poco fue recuperando. Desafortunadamente, este libro no se ha editado. Estos son solo apenas 4 de esos dibujos. Dice Eduardo Galeano, el pasado aparece siempre convocado por el presente como memoria viva del tiempo nuestro. Eso lo dice él en el libro fantástico de las venas abiertas de América Latina, que publicó en el año 71 y creo que para toda una generación fue un libro en su momento porque fue uno de los libros que comenzó a abrirnos los ojos frente a muchas cosas. Un homenaje al maestro Eduardo Galeano, por supuesto. Si ustedes entran a Google Earth, encontrarán que esta es la imagen del Cerro de Quinini. Y cuando yo vi esto es una cara perfecta, la cara de la abuela Quinini, porque hay quienes dicen que Quinini es la montaña de la luna. Y ahí entonces el territorio nos está mostrando a la abuela Quinini, con todo ese poder que tiene ese lugar. El Cerro de Quinini, en Cumaca, en Tibacuy, que todos esos nombres van unidos, todos esos nombres tienen un significado y los tres nos dan una idea de cuál era la función de ese lugar. Yo digo que el Cerro de Quinini era un conjunto ceremonial de enseñanza, estudio y trabajo de las sabedoras y los sabedores mayores para mantener el equilibrio y el orden del mundo. Y bueno, esta es la valla con la que uno se encuentra allí, Sendero Ecoturístico de Quinini, Legado Indígena Panche, y hay un recorrido de ese sendero en donde yo quiero hablar de 3 lugares. Quiero hablar de la Piedra del Parto, quiero hablar de la Piedra del Gritadero y quiero hablar de Pico de Águila.
Nosotros estuvimos allí hace 5 años, en el 2017, y esta era la valla en ese momento. No sé si la habrán recuperado o finalmente se habrá caído. Pero lo que dice esta valla, lo que se alcanza a leer aquí es que en esta piedra del parto se cree que las mujeres posadas sobre esta bella piedra daban a luz a los nuevos herederos. Sobre la roca sagrada fueron tallados petroglifos alusivos a formas humanas, antropomorfos, y figuras en espiral que probablemente representan el ofrecimiento de los hijos recién nacidos a sus dioses. Estos son algunos de los dibujos que hay en esta piedra. Este dibujo está por la parte de atrás. Para nosotros este dibujo es la comunicación entre lo celeste y lo terrestre. Además hay estos otros dibujos. Todas estas piedras hablan. Están hablando, han hablado y seguirán hablando. Otra cosa es que nosotros no las oigamos. Entonces, estando allí, realmente lo que yo sentí es que esta era una piedra de los portales del nacimiento o de la conexión, porque el dibujo realmente muestra una conexión. Yo lo que pienso es que esta piedra allí no era tanto que las mujeres vinieran a dar a luz, porque este es un lugar que no tiene agua. Todo el dar a luz de las mujeres muiscas estaba relacionado con el agua. No hay nada que indique que esto esté relacionado con el parto. Que venían allí los padres con algún sabedor mayor y ellos pedían porque ese hijo tuviera una misión clara y definida a lo largo de su vida y que la pudiera lograr. Digamos que era esa conexión que hace el mamo en el momento en que ya un niño nace. Él adivina cuál debe ser su nombre y cuál es su misión en la vida. Esta siguiente piedra tiene este aviso que se llama la piedra del gritadero. Allí llevan a los visitantes a que griten en medio de la montaña. Y muchas veces a estos lugares sagrados se les da una connotación más lúdica que el carácter sagrado que deberían tener, entorpeciendo la frecuencia de la misma montaña, molestando a todas las especies animales, vegetales y todo el que esté por ahí, a los mismos espíritus. Hay lugares sagrados que no permiten que este tipo de cosas se hagan. Así a la gente le guste hacerlas, pero precisamente una de las cosas que estamos buscando es que eduquemos en el respeto por estos lugares sagrados y por todos los seres que están allí, porque estamos convencidos que allí hay seres, hay espíritus, hay guardianes. Creo que estos sitios no son para eso, menos estos sitios que tienen esos mensajes tan importantes. Y dicen que es la piedra del gritadero porque hay una cantidad de dibujos con estos personajes como levantando los brazos hacia el cielo. Y yo lo que creo es que esta piedra es la piedra del agradecimiento. Si en la otra piedra se pedía, aquí se agradecía. Los lugares sagrados responden inmediatamente a las intenciones que uno tiene con el lugar. Si las intenciones son buenas, ellos responden de buena manera. Y si las intenciones no lo son, eso también se muestra. La siguiente piedra es esta piedra que se llama Pico de Águila. Es donde le cuentan a uno que esta piedra es la piedra de los suicidas, donde iban los indígenas a suicidarse, porque de esa piedra hacia abajo hay una caída, no sé de cuántos metros, 200 metros, por decirlo menos, y cuando llegamos ahí a ese lugar, ninguno de nosotros sintió que este lugar tuviera una carga negativa de suicidios, solamente con que se mencione al águila, que en muisca es tigua. Tigua, una de las traducciones de tigua es el canto de la montaña. Pensando en eso, en ese momento,
Yo sentía que ahí había que hacer un canto por el tema de Tigua, del canto de la montaña y del águila. Y entonces ellos, en una frecuencia súper bonita, ellos empezaron a cantar. De un momento a otro, por el acantilado este subió un águila y se paró al frente nuestro, muy cerca de nosotros, como si estuviera escuchando lo que les estaba cantando, como recibiendo lo que nosotros estábamos haciendo. Y luego empezó a volar en círculo, y al final aparecieron dos águilas. Cuando vamos con los mamos a los lugares sagrados, generalmente ellos están muy, muy atentos a todo. Si se oye un canto de pájaro, si no se oye el viento, si se oye el viento, si de pronto en el punto donde estemos sentados hay unas arañitas o pasa una araña, o el animalito que esté, o todo, absolutamente todo. Todo eso es un mensaje de la madre. Todo ese tipo de cosas son mensajes que a lo mejor si no estamos atentos a lo que está pasando en ese momento y estamos pensando en otras cosas, a lo mejor no nos damos cuenta de que la madre nos está hablando. Y esto del águila, de verdad que para nosotros fue una confirmación de que finalmente a ese lugar se le podía quitar toda esa energía negativa que tiene, así como el Mamo Arabico hablaba de Guayacúndor como la madre del cóndor en la laguna de Iguaque, en donde los sabedores mayores, los chiquis, eh, y bueno, toda la jerarquía de sabedores, los tivas, iban allí a Guayacúndor a aprender a volar como cóndores. Aquí algo tiene que ver esto con que los indígenas volaban y volaban como águilas en este lugar. Aprendían a volar como águilas. Los mamos de la sierra pueden volar, vuelan en espíritu y pueden ir donde quieran y conocer lugares en los que físicamente nunca han estado. Probablemente ese conocimiento se manejaba aquí. Una cosa que también acabó de confirmar todo esto que estaba pasando, yo digo mágicamente, por darle un nombre, apareció esto en una nube. Estas fotografías son de Fabio Mejía. Y la verdad es que cuando vimos esto, nuestro asombro fue mayor. Para mí es un Misca volando. Cualquiera puede ver otra forma, pero yo les estoy contando mi experiencia y lo que hoy quiero transmitirles de mi vivencia propia. Sé que estoy hablando el mismo idioma con los mayores que me están oyendo, porque saben de lo que estoy hablando. Y creo que esto tiene un valor muy, muy grande para todo eso que estamos tratando de recuperar.